el carácter de Cristo formándose en sus discípulos. Tengan su Biblia abierta en el libro de Mateo, capítulo 5. En la cultura nuestra, el valor del ser humano se mide por lo que tiene, por lo que sabe y en ocasiones por lo que hace. Posicionalmente le damos un valor a esa persona. De hecho, en la cultura griega era así. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús encontró que aunque los romanos eran los que gobernaban, en verdad la filosofía griega era lo que conducía, era el hilo que conducía intelectualmente a las personas. Y los griegos pensaban de esa manera: dime lo que haces y te diré quién eres. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, Él se encargó de crear un paradigma. Entiéndase, cuando hablamos de paradigma, un modelo diferente. Por eso es que hoy predicamos con el título El carácter de Cristo formándose en sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús, para establecer un paradigma diferente, un paradigma distinto, o sea, un modelo diferente al que estaba establecido de manera cognitiva, de manera intelectual, dice la Biblia que Jesús se apartó de la multitud, se sentó aparte y aparte habló, o sea, enseñó a sus discípulos. ¿Qué les enseñó? Eso es lo que vamos a ver. Jesús llega al Jordán donde estaba Juan, pide que lo bautice. Juan no quiere bautizarlo porque dice: pero ¿cómo tú, siendo mi Señor, te voy yo a bautizar? Pero Jesús le dice: tienes que hacerlo para que se cumpla lo que está escrito en la ley y en los profetas. Bautízame. Y entonces él bautizó a Jesús. Luego, en el capítulo 4 de Mateo, el Espíritu Santo lleva a Jesús a una confrontación con Satanás que tenía que ser porque Jesús se introducía como quien traía el evangelio del reino de Dios, y entonces tenía que tener ese encuentro con Satanás, encuentro que ya ustedes saben el desenlace. Fue tentado, tenía hambre, Jesucristo respondió con su palabra y Satanás quedó derrotado desde ese momento, y dice que huyó, se apartó de Jesús, y entonces ángeles servían a Jesús. Cuando Jesús termina ese encuentro en el desierto, en el capítulo 4, versículo 12 al 17, vemos entonces a Jesús ahora, mis amados hermanos, que sale y comienza su ministerio. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, usted verá en el capítulo 4, versículo 12, que hay un título que dice: Jesús principia su ministerio. 4:17 de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, escuche bien, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predica el evangelio, comienza su ministerio de manera formal, y en ese inicio del ministerio de Jesús, inmediatamente llegan personas enfermas, llegan endemoniados que son traídos a Jesús. Algunos llegan por su propia cuenta, versículos 23 al 25, y escuche lo que estaba aconteciendo en el ministerio de Jesús, que ya quisiéramos nosotros que ocurriera lo mismo en nuestro ministerio. Mateo 4, 23 al 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y escucha ahora, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió la fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Escucha ahora, los demonios, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Y cuál fue el resultado? Pues escucha ahora. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Literalmente, mis queridos hermanos, cuando Jesús inició su ministerio y comenzó a sanar
y a liberar a los oprimidos, a liberar a los endemoniados. Literalmente la gente comenzó, escuche bien, a validar y valorar a Jesús no por quien Él es, sino por lo que Él estaba haciendo. Ven ustedes cómo dice el texto que mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, literalmente todo el pueblo se agolpaba y se lanzaba a encontrarse con Jesús. ¿Porque Él es el Hijo de Dios? No. ¿Porque Él trae salvación? No. ¿Por qué? Porque Él representaba milagros, representaba panes y peces y lo estaban valorando no por lo que Él es, sino por lo que Él ofrecía, o sea, por lo que Él estaba haciendo. Jesucristo ve este fenómeno, que de todas partes vienen gente a encontrarse con Él. Y lo que para mí como pastor sería una bendición, lo que para usted como iglesia sería una algarabía, decir, mira cuánta gente están viniendo, mira cuánta gente. Jesús responde de la siguiente manera, de una manera que uno se queda boquiabierto, estupefacto, sorprendido de lo que Jesús hace. Capítulo 5, versículo 1 de Mateo, donde predicamos hoy con el título El carácter de Cristo formándose en sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Celebró? ¿Aplaudió? ¿Se gozó? No. Escuche ahora. Viendo la multitud, subió al monte. En otra traducción dice que viendo la multitud se subió a una montaña. Pero ¿cómo es eso? Tú tienes una multitud abajo que te está siguiendo, que te está clamando, que te está buscando, y tú te subes a una montaña, a un monte, dejando a la multitud. Él se subió al monte, dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mis queridos hermanos, este es un fenómeno que nosotros tenemos aquí, digno de análisis, y por eso es que la Biblia debe ser leída, no en pedacitos, sino leer los libros de manera completa, leer los capítulos. Porque un hombre que comienza el ministerio, que no es conocido, que es un hijo de un carpintero, que aunque es Dios, se ha encargado de no manifestarse como Dios todavía, sino como hombre, como el Hijo de Dios, que viene a su primo para que lo bautice, que es llevado por el Espíritu para tener una confrontación con Satanás en el desierto, y que ahora sale a predicar el Evangelio, y que predicando el Evangelio está sanando a las personas, y las personas están respondiendo, valorando lo que Él es, y Él lo que hace que se aísla. ¿Por qué se aisló? ¿Por qué se fue a una parte media de la montaña? No al pico más alto, pero sí a un punto medio, y deja a la multitud abajo. Y dice el texto que al ver los discípulos que Él sube a la ladera, sube a una parte de la montaña, dice que ellos vienen y se acercan a Él. Eso era lo que Él esperaba. Él esperaba, escuche bien, separar a los discípulos de aquellos que estaban buscando milagros, que estaban buscando simplemente valorarlo a Él y su ministerio por lo que Él estaba haciendo. Y es en ese contexto, mis queridos hermanos, que Jesús comienza a mostrarle, no lo que tú haces es lo que te da valor y por tanto te da entrada al reino de los cielos. Es lo que tú eres en mí lo que hace que tú seas apto para ir al reino de los cielos. ¿Cómo es eso? Pues Jesús dice en el versículo 3 a los discípulos, recuerde bien cómo es esta historia. Él está en medio de la montaña y la multitud está abajo, en la ladera, está abajo. Y los discípulos se acercan a Él. Y Él comienza a hablar a los discípulos. Obvio, la multitud escuchaba, pero Él está hablando con los discípulos y le dice, bienaventurados
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado aquí es una que significa felices, dichosos, altamente bendecidos por Dios, son aquellos que, y comienza a definir, repito, el carácter de los que son herederos del reino de Dios. Aclaro algo. Jesús no va a narrar una lista de cosas que usted y yo tenemos que hacer o alcanzar para heredar el reino de Dios. Recuerde que en el hilo de pensamiento de este mensaje les dije desde el principio que el ser humano, y en los tiempos de Jesús era así también, nos valora por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros podemos dar, por lo que nosotros sabemos. Pero Jesús, al ver eso, yo me imagino que Jesús dice, tengo que hacer un alto aquí. Yo no puedo fundamentar el ministerio, mucho menos la esperanza de mis discípulos y de esta gente en lo que se hace, en lo que se alcanza. Ellos tienen que saber que para ellos llegar al reino de Dios, tienen que dejarse formar el carácter ideal, o sea, el carácter mío en ellos. Ese es el hilo de pensamiento. Y Jesús comienza con una bendición. Bienaventurados, bienaventurados, son felices. El texto original dice, son dichosos, son altamente bendecidos por Dios. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son esos pobres en espíritu? Porque yo escucho muchas veces personas, hermanos, que cuando ven una persona pobre, le dicen, pero gózate, porque en la Biblia hay una historia de un pobre llamado Lázaro, era un mendigo y Dios lo salvó. Y yo te pregunto, iglesia, ¿Dios lo salvó porque era pobre? ¿O Dios lo salvó porque Lázaro había permitido que Dios estableciera una relación con él y le servía al Señor? Dios, la salvación no es por tu posición. Recuerda, posición de pobreza o de riqueza. Todos necesitamos lo mismo. Necesitamos el Cristo que salva y el Cristo que es Señor de nuestras vidas. Así que los pobres en espíritu no tienen nada que ver con tu condición de pobreza, con tu posición de pobreza material. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Escuche bien, son personas como usted y yo que estamos quebrantados y humillados ante Dios porque reconocemos nuestro vacío espiritual, reconocemos nuestra necesidad espiritual. Dicho en palabras sencillas para los que llevan nota, los pobres en espíritu somos aquellos que nos sabemos y nos reconocemos miserables espiritualmente y por ende acudimos a Dios humillados para que Él haga su obra en nosotros. No se está refiriendo a pobres materiales, porque hay pobres que son más orgullosos, pobres que son más desequilibrados, desajustados espiritualmente hablando que muchos ricos. Así que aquí los pobres en espíritu, repito, son aquellos que están quebrantados y humillados ante Dios porque conocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios, no tienen manera de servirle a Dios. Son aquellos, escuche bien, iglesia, que reconocen lo que dice en el libro de Romanos 3:23. Me gusta cómo lo dice la versión Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas dice que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Y eso nos convierte en pobres espirituales cuando reconocemos que no podemos salvarnos, no podemos agradar a Dios, no podemos hacer nada para satisfacer la santidad de Dios. Y entonces acudimos al Señor diciendo, Señor, sé mi protector, sé mi proveedor, sé mi pastor, como dice el Salmo 23. Pero también dice que ellos que son así recibirán el reino de los cielos. De hecho, dice que el reino de los cielos es de ellos.
Es para personas no que andan detrás de Cristo buscando un milagro, buscando que les satisfaga una necesidad, sino aquellos que saben que su vida entera es una crisis y necesita un milagro de Dios en su vida. Jesús continúa en el versículo 4 diciéndole a los discípulos, y la multitud está oyendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Escucho cristianos que van a un velorio y hay una persona llorando su muerto y le citan ese texto y dicen: no te preocupes, la Biblia dice que los que lloran son bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Eso puede ser verdad humanamente hablando, pero el texto no está diciendo eso. El texto se refiere, escucha bien, que aquellos que lloran porque le duele su pecado, porque le duele su condición de miseria espiritual, esos lloran pidiendo a Dios que Él obre en su vida. ¿Cómo se ve eso? Como el capítulo 7 de Romanos, versículo 15 al 24, donde vemos al apóstol Pablo gimiendo, diciendo: miserable de mí. Está llorando, está gimiendo: miserable de mí. Ya no por su pobreza espiritual necesariamente, sino porque le duele que es un pecador, le duele que estando en Cristo no satisface la demanda de Cristo por el pecado que mora en él. Esos que lloran, hermano, son aquellos que no son orgullosos espiritualmente y cada vez que van de rodillas al Señor, ni siquiera se atreven a levantar su vista al cielo, sino que dicen: Señor, yo no merezco nada, yo no merezco nada de ti. Yo soy un miserable, una miserable. Yo no voy a pedirte nada más que no sea que perdone mi pecado, que perdone mi pecado, que me reciba como tu hijo. Esos son los pobres en espíritu que dice aquí. Y esos serán consolados. Esos serán mimados por Dios. Esos serán cuidados de tal manera, mis amados hermanos, que dice la Biblia incluso en un ejemplo de un pecador que oraba y que no se atrevía a levantar la vista porque se sentía pecador. Esos son los pobres en espíritu. Y dice que su oración fue recibida. Está en la Biblia. Continúa Jesús diciéndole a sus discípulos, escuche bien, como resultado de que hacía muchos milagros en su ministerio y mucha gente le seguía. Y Jesús dice: me están valorando no por lo que soy, sino por lo que doy, por lo que ofrezco, por lo que ellos ven. No puedo seguir así. Me voy a la montaña, subo a la montaña y los discípulos le siguen. Y Jesús comienza a decirle a ellos: no es ese el camino, no es esa la forma. El carácter de los herederos del reino es este que ustedes ven aquí. Dice la Biblia aquí que son bienaventurados los mansos. Y el contexto de esto y el significado en el original, en el texto de la Biblia, en el texto original, el texto griego, es, escuche bien, que esos mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe cuáles son los mansos aquí? Los que son moldeables por Dios, los que son dulces ante Dios, los que son suaves, los que no huyen de Dios. Cuán hijo pródigo, recuerden ustedes aquel hijo pródigo que cuando el padre más lo necesitaba, ese hijo pródigo decidió irse lejos y hacer su vida en vez de dejarse moldear del padre. Los mansos no son los mensos que dejan que el mundo hagan con ellos lo que quieran. Son aquellos que entregados a Cristo, escuche bien, se dejan moldear por el Señor. Por cierto, quiero hacerle esta pregunta y no me responda. Respóndase usted, porque la Biblia ha de respondernos. ¿Hay algún cristiano que sea manso, que pueda decir que se convirtió y él en su naturaleza es una persona mansa? No. Imposible, porque dice la Biblia, escuche bien, que ser manso no es algo que usted logra, no es algo que usted alcanza y no es algo que esté en su naturaleza. Y entonces, pastor, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo se llega a todas las demás características? Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu en nosotros, uno de los resultados es el hacernos mansos.
hacernos moldeables. Eso es manso. No es una oveja que araña, no es una oveja que golpea. Cuando Dios quiere tratar con esa oveja se deja tratar por Dios y de Dios. Continúa el texto diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez más, confundimos este texto y creemos que esa hambre y sed de justicia tiene que ver con ser una persona, un activista en la comunidad, donde queremos justicia para los maestros, justicia para los médicos, justicia para... Todo eso está bien, pero el texto bíblico no está hablando de eso, sino que está hablando, bendito el nombre del Señor, escuche bien, está hablando de aquellos que se exigen una rectitud moral y espiritual ante Dios que solamente puede ser satisfecha en Cristo. En el libro de Isaías 55:1, sobre esto que estamos hablando, del hambre y la sed de justicia. Isaías 55:1 dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio y sin leche. Está hablando, mis queridos hermanos, de una hambre espiritual, una hambre de que la justicia de Dios se manifieste en mi vida, una hambre donde la relatividad no es la norma, sino que nos decimos: Señor, yo quiero ser un ente moral y espiritual. Sé tú mi Señor, sé tú mi guía, sé tú mi conductor. De eso es que habla el texto. Ahora, quiero aclarar, no está mal que usted exija derechos para la gente. Hágalo si quiere. No está mal que usted saque una pancarta. Lo que le estoy dejando saber es que el texto bíblico no está hablando de eso. Este texto bíblico, lo repito una vez más, es el resultado de esta multitud gloriosa que seguía a Jesús por lo que él hacía, por lo que él ofrecía. Y que Jesús, rompiendo con eso, rompiendo con ese esquema, le dice a sus discípulos: vengan, síganme, que les voy a enseñar cuál es el carácter del hombre del reino, del heredero del reino. No es lo que recibe, es lo que tú eres. Y por eso le da esa lista: pobre en espíritu, comienza con eso. O sea, te quebranta ante Dios, te deja guiar de Dios, te deja buscar de Dios. Tú lloras ante la presencia de Dios porque te sabes incompetente espiritualmente para conducirte. Los mansos, no los mensos, o sea, que se dejan moldear de Dios, son suaves, son dulces, no están de manera arisca con Dios. Usted no ha visto cristianos que literalmente, si tuvieran a Dios al frente, lo arañaran. Usted no ha visto cristianos así, se quejan de todo se quejan, de todo lo que se hace se quejan. Pues mire, no es eso lo que Dios quiere, sino que Él quiere que seamos mansos, moldeables, maleables, torneables, que seamos esculpibles ante su presencia. Bendito el nombre del Señor. Y entonces continúa Jesús diciendo, escuche ahora: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bíblicamente hablando, la misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos. Eso es misericordia, que Dios no nos dé lo que nos merecemos. Pues cuando nosotros ejercemos la misericordia con la gente, la misericordia se parece en parte a la empatía, pero no es empatía. Sin empatía no hay misericordia. Pero la misericordia más amplia es que usted se acerca a esa persona, no con juicios, no con criterios personales o individuales, sino sencillamente usted va no a condenar, sino a servir y a ayudar. Escuche bien, cuando usted desarrolla esa característica en Cristo, porque solamente en Cristo se puede desarrollar, usted será o recibirá misericordia de parte de Dios.
Continúa el Señor hablando aquí y Él dice, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí limpio de corazón? Si lo hay, yo le felicito y véanme en mi oficina para mañana entregarle la responsabilidad de predicar ante la iglesia, porque usted está más apto que yo. No hay nadie limpio de corazón que sea capaz de merecer, escucha lo que estoy diciendo, de merecer por ser limpio de corazón, ver a Dios. ¿De qué habla entonces? Escuche bien, que es transparente, que es sin doblez, que no tiene doble ánimo. De eso es que trata el texto original. De eso es que dice, no dice limpio que es blanco, sino que es transparente. Quizás está sucio, pero cuando está sucio, Dios puede verlo, porque como es transparente, no tiene doble agenda ante Dios, sino que se deja ver tal cual es. Dios quiere cristianos así. Dios quiere cristianos de corazón limpio, no limpios sin pecados, que no hay nadie, no limpios sin faltas, que no hay nadie, no limpios sin errores, que no hay nadie, sino transparente ante Dios. Señor, aquí estoy, yo soy pecador, yo he fallado, hice esto, ¿qué vas a hacer conmigo? Dice el texto que verás a Dios. Dios sabe lo que somos. Conoce nuestros temores, nuestras inseguridades, conoce nuestros dolores, nuestra tristeza. ¿Qué es limpio de corazón para ver a Dios? Decirle, Señor, mira, yo estoy aquí. Oh Padre, mira, me desnudo ante ti. El Señor dice, yo ya te vi. Antes de que te escondiera detrás del árbol, Adán, yo te vi. Solamente quería ver si ibas a venir con tu corazón transparente ante mí para yo dejarme ver de ti. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermano, en el libro de Mateo, donde estamos, capítulo 5, versículo 9, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este texto también es mal entendido. Hay gente que usted lo oye que dice, yo amo la paz. De eso no es que habla el texto. Dice, oh, pero la paz es tan dulce, tan bella. De eso no es que habla el texto. ¿Y de qué que habla el texto? Los pacificadores son aquellos, escuche bien, que se meten en medio de la guerra para establecer la paz de Cristo. Cuando le hablan de alguien, cuando tienen que ejecutar sobre alguien, esas personas en medio de la guerra, no cuando hay paz. Porque si tú amas la paz cuando hay paz, ¿cuál es el sentido? Pero son aquellos que pagan un precio para que la paz de Cristo reine donde ellos están. Y por último, Él dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, los que estando en mí no se dejan amilanar, sino que pagan el precio de estar en mí, como dice Romanos 8:17, que si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Cristo. Pagar el precio por el Evangelio. El Evangelio tiene un precio, hermano. La salvación es de gratis. Pero mantenerse en esta salvación y vivir este Evangelio, eso tiene un precio. Vas a ser golpeado, vas a ser perseguido, vas a ser lastimado. De hecho, si nadie te persigue, si nadie te dice nada, tú no estás bien. Porque el Evangelio es contracultura. El Evangelio es una verdad demasiado poderosa y potente y es una verdad antagónica a la verdad relativa de Satanás. Por eso cuando a mí me persiguen me duele, sí me duele, pero digo, gracias Señor, ayúdame a que esa persecución no sea por mis malas acciones, sino por causa del Evangelio. Hermano, aplicación y conclusión. La mayoría de las características descritas aquí, como Jesús las puso, como un requisito, hermano, para nosotros heredar el reino, están en Gálatas 5, 22 y 23. Escuche bien en la aplicación. No son metas que usted va a alcanzar, no son logros que usted va a llegar.
o que va a obtener, sino que es su vida rendida a Cristo para que el Espíritu Santo produzca el carácter de Cristo formándose en usted y en mí. Bendito el nombre del Señor. Concluyo entonces. Yo desconozco cuál es su estado. Yo desconozco cuál es su situación actual. Pero una cosa te digo, iglesia, una cosa te digo, amigo, y es que no hay, escucha bien, no hay una manera de vivir agradando a Dios y de llegar a heredar su reino si no es dejándonos trabajar por el Señor. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea, la transformación del carácter o la formación del carácter de Cristo en tu vida, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje entonces? No pare, escucha bien, de rendirte, no pare de que estas bienaventuranzas se cumplan en tu vida. No pares. Si estás siendo una persona pobre en espíritu, pregúntale al Señor si estás llorando ante su presencia espiritualmente por tu incapacidad espiritual. Y si no, dile al Espíritu, yo quiero que me hagas llorar. Yo quiero ser débil ante ti para que tu fortaleza me cubra. Como le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios te bendiga y recuerda que el carácter de Cristo tiene que formarse en sus herederos, o sea, en sus discípulos. Dejémonos formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Padre, gracias.